herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Vuelvan a la fortaleza, ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Las 12 tribus de Israel, Aser, Neftali, Zabulon, Isakar, Manases, Dan, Ephraim, Benjamin, Gad, Reuben, Judah, Simeón. Entre la referencia a lugares, pueblos o tribus podemos ver una tierra que ya era heredad de Israel, pero que a la vez todavía no poseían completamente. La muerte de Yeshua nos asegura que ya hemos heredado la tierra que una vez perdieron Adán y Eva. Sin embargo, aún somos cautivos de la esperanza de recibirla. La tierra que se perdió. La tierra que Elohim regala. Conquistar la tierra. Conservar el regalo. La tierra recuperada. La tierra que se perdió. Entonces Elohim el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabaja la tierra de la cual había sido hecho. Elohim nombró a Adán y a Eva soberanos de este mundo y los colocó en el jardín del Edén. Cuando desobedecieron a Elohim fueron expulsados de allí, habían perdido el dominio sobre la tierra. Pero Elohim tenía diseñado un plan para que la humanidad recuperase la tierra perdida. En una primera fase, otorgó a Abraham, Isaac y Jacob un pequeño pedazo de tierra Canaán. Paulatinamente, la posesión se iría ampliando a toda la tierra conforme el conocimiento de Elohim fuese ligando a cada pueblo y nación. La desobediencia de Israel provocó un cambio en los planes iniciales. Elohim levantó de las piedras hijos de Abraham que heredasen sus promesas nosotros. La tierra que Elohim regala de Yod Heh Waw Heh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Al igual que Adán y Eva no hicieron nada para merecer la posesión del jardín del Edén, Abraham y sus descendientes tampoco hicieron nada para merecer la tierra prometida. Fue un regalo de Elohim. Podemos comparar este regalo con una casa arrendada. Aunque Israel podía vivir en Canaán, la tierra seguía siendo posesión de Elohim. El dueño de la casa es quien se preocupa del mantenimiento del techo, las tuberías, etc. De igual modo, Elohim es el que proveía la lluvia, protegía las cosechas, etc. para que Israel viviera confiado en la tierra que Elohim le daba. Al igual que en Edén había un alquiler que pagar, la obediencia era en realidad un tema de relación, amar a Elohim y disfrutar de sus bendiciones. Ayer igual que hoy sigue siendo un tema de fe. Conquistar la tierra. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manases. Siendo Josué ya anciano, Elohim le ordenó que repartiese la tierra entre las tribus de Israel, incluidos los territorios aún sin conquistar. La tierra era suya, pero debían hacer todavía un esfuerzo para poder poseerla. Elohim no actúa independientemente del hombre, decía que nosotros hagamos nuestra parte. Aunque pelearon por la victoria, el éxito no fue un mérito suyo, sino de Elohim. Al igual que Israel, no podemos hacer nada para obtener la salvación o heredar las promesas, pero si ellos pelearon, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Una vez salvos, Elohim pide de sus herederos dos cosas: obediencia y gratitud. Conservar el regalo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Una vez recibida la heredad, había unas reglas especiales que regían el uso de la tierra, el año sabático y el jubileo.
El año sabático, una extensión a gran escala del sábado, permite que la tierra reposase. El incumplimiento de esta ley fue una de las razones del exilio. El jubileo implicaba la devolución de las tierras a sus dueños originales, evitando las desigualdades sociales. En esencia, este es el principal propósito del Evangelio: borrar la distinción entre ricos y pobres, empresarios y empleados, privilegiados y desfavorecidos, poniéndonos a todos en pie de igualdad al reconocer nuestra total necesidad de la gracia de Elohim. La tierra recuperada. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En él habitarán sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de los para siempre. A causa de su desobediencia, Israel fue desarraigado de su tierra y arrojado a Babilonia, pero Elohim no los abandonó. Prometió traerlos de vuelta, darles la tierra perpetuamente y poner sobre ellos al rey David. Pero Israel no poseyó esa tierra para siempre, y David había muerto hace ya mucho tiempo. ¿Qué significa pues esta profecía? Aquí se anuncia a Yeshua, el verdadero rey que reina eternamente, el que por su sangre nos asegura una herencia eterna. Él es cumplimiento de todas las promesas. En él recibimos bendiciones ahora y en el futuro, la herencia prometida. Pronto nuestros pies pisarán la tierra prometida. Por su desobediencia a Elohim, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado, toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Elohim seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Elohim mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo, y ellos habían de cooperar con él en su restauración, de modo que toda la tierra, bajo el dominio de Elohim, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual, así como en obediencia a las leyes naturales de Elohim. La tierra había de producir sus tesoros, así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Elohim.